Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es viernes 11 de octubre del año 2024 y vamos a tener la conclusión de la lección número 2 de Escuela Sabática que se ha titulado Señales de Divinidad y que hemos estudiado durante la semana. Y el verso de memoria: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Hemos estudiado las grandes señales de Jesús, a quien en esta semana hemos visto resaltar como el dador de la vida. Sin embargo, la ironía más grande ha sido que los dirigentes judíos pretendían matar al dador de la vida. Es cierto que Jesús a eso vino, a morir por nosotros y liberarnos de la desgracia del pecado. Sí lo aceptamos, por supuesto, pero el sacrificio de Jesús hubiera sido muy diferente si los judíos le hubieran aceptado, pero por más señales que Jesús les mostró, no lo aceptaron, siempre lo rechazaron, lo acosaron y lo mataron. Domingo 6 de octubre, la alimentación de los 5,000. Este milagro Jesús lo hace para darle a saber a los judíos, al ser humano en general, que él era el pan de vida, pero de vida abundante, es decir, la vida eterna. Pero la gente no vio esa manifestación desde el ámbito espiritual, sino que se dejó llevar por lo material y comenzaron a soñar despiertos de lo maravilloso que se vería, que sería, la vida cuando Jesús se constituyera en su rey. Pero estaban totalmente equivocados, porque este no era el reino de Jesús. Sin embargo, ese reino, vendría y tendrían que hacer preparativos para vivir con él, pero no aceptaron a Jesús y sus esperanzas se desvanecieron. Jesús primero habría de ser nuestra Pascua, porque recuerden que cuando él hizo este milagro estaba muy cerca la fiesta de Pascuas. Jesús habría de ser nuestra Pascua, nuestro sacrificio y nuestro Rey eterno en un mundo renovado. Lunes 7 de octubre, realmente este es el profeta. Y noten por qué dicen que realmente este es el profeta, porque los discípulos de Cristo y la gente en general tenían un falso concepto de la venida del Mesías, esperaban un Mesías político. Al ver las señales que hacía, pensaban que con ese poder habría de liberar a la nación judía de los romanos, especialmente cuando vieron el milagro donde hizo multiplicar los panes y los peces. Se imaginaron los ejércitos judíos alimentados por Jesús sin ningún problema, sanando y resucitando a los soldados muertos o heridos en combate. Pero Jesús hizo el milagro de alimentar a la multitud para mostrarles que Él era el pan de vida, el gran yo soy, que se ha manifestado a lo largo de la historia. Por eso ellos estaban convencidos que este era el profeta que esperaban, pero estaban totalmente equivocados. Martes 8 de octubre, la curación del ciego, parte 1. La gente en tiempos de Jesús creía que él estaba enfermo, que el que estaba enfermo era porque había pecado o habían pecado sus padres, pero ese era un concepto totalmente equivocado, erróneo. Realmente el Señor hacía sus milagros, la gente estaba enferma para que el Señor hiciera sus milagros de curación para glorificar a su Padre Celestial. Es decir, no precisamente por eso estaba enferma, sino que el Señor aprovechaba esa oportunidad para darse a conocer que había sido enviado del Señor, de Dios, de su Padre Celestial, y entonces les pudiera quedar bien claro que era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, que era Dios mismo, y también el Señor fortalecía su fe para que lo aceptaran. Sin embargo, eso no fue posible. Pero con este milagro de sanar al ciego les estaba diciendo que él era la luz del mundo. El que había sido ciego ahora veía mejor, pero los líderes judíos, cada vez su ceguera espiritual era más severa. Miércoles 9 de octubre, la curación del ciego, parte 2. Terrible era la frustración y la molestia de los líderes judíos porque les era imposible ocultar que el milagro de la curación del ciego y temían y no querían que se llegara a saber, porque ello dejaba bien clara la divinidad de Jesús. Por eso estaban frustrados, enojados, porque no pudieron ocultar ese milagro. Entonces, el recurso que ellos van a utilizar para contraatacar, para destruir al Mesías, a Cristo Jesús, para atentar contra Jesús, era acusarlo de violar el sábado. Y además
intimidaban a la gente para que no testificaran a favor de Jesús. Pero el hombre que había sido sanado les dijo: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ahora noten, y si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y eso les cayó como agua helada. Y entonces corrieron al que había sido ciego. Jueves 10 de octubre, la resurrección de Lázaro. El Señor Jesús realiza este milagro y llega a un punto, al realizar, este milagro, llega a un punto máximo de evidenciar que Él era el Mesías, Dios con nosotros. Nadie, absolutamente nadie podía haber hecho lo que Jesús hizo. Era una señal de su divinidad que a nadie podía dejarle dudas. Sin embargo, los líderes judíos ahora estaban totalmente desbordados, habían enloquecido de rabia, y noten bien, pretendían matar al dador de la vida. Qué ironía tan más absurda. Con este milagro Jesús les deja bien claro que Él es la resurrección y la vida. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Para estudiar y meditar. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando la presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habrían de vivir con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí, como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento. Así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Queridos amigos y hermanos, los evangelios abundan en evidencias, en señales de la divinidad de Cristo. Sin embargo, debemos rendirnos al Señor con fe. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.